Bueno, muy buenas noches. Les agradecemos muy especialmente a todos los asistentes el acompañar a la Junta de Transparencia y Ética Pública en este acto que considera muy importante de presentación de un libro sobre uno de los aspectos de mayor interés de las actividades que debe desempeñar. Agradecemos muy especialmente a la decana de la Facultad de Derecho, la escribana Dora Bagdasarian, el haber aceptado recibirnos primero, alojarnos en esta magnífica sala de la universidad e instalar el acto que va a permitir hacer comentarios sobre el libro Políticas Públicas contra la Corrupción en el Uruguay. Debo decirles que la escribana Bagdasarian, en razón de sus actividades, una vez instalado el acto, tiene que retirarse, pero incluso antes de comenzar su exposición, la Junta en pleno y sus funcionarios le agradecen muy especialmente la deferencia que tuvo al permitir que esta presentación tenga lugar en este sitio, en el día de hoy y con su presencia. Escribana. Buenas tardes a todos, señores integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública, autoridades presentes y público en general. Realmente desde la Facultad de Derecho le damos la bienvenida a todos los presentes, que realmente no debo darles la bienvenida porque esta es la casa de todos nosotros. Pero realmente nos complacemos de poder participar en este acto de apertura de la presentación de esta obra Políticas Públicas contra la Corrupción en Uruguay. En cuanto a la obra, por supuesto que no me voy a referir a ella, ya que los especialistas, la doctora Mónica Ferrer y el doctor Javier Miranda, creo que van a ser los que van a hacer el comentario de la obra, son especialistas y lo van a hacer, digo, con más profundidad que lo podría hacer yo. Pero en cuanto a la obra, quiero decir que siempre la presentación de una obra implica un esfuerzo físico, un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo de investigación, y en esta obra he visto que participan diferentes expositores o autores de la misma. Pero además tiene la relevancia de que ponen al público en general un material que puede ser de sumo interés para el conocimiento de estos temas, que si bien no son temas nuevos, son temas siempre actuales. Haré apenas una breve reflexión en torno al tema que nos convoca, que entendemos sí que tiene una significación particular. Lamentablemente, los problemas de la transparencia en la administración y la corrupción administrativa han sido para los países en desarrollo y para nuestra América Latina en particular un verdadero problema. Pero es bueno manifestar además que nuestras sociedades han tomado conciencia de la problemática y eso se ha ido reflejando en algunos indicadores de transparencia administrativa que miden de alguna manera los índices de corrupción. Pero igualmente queda mucho por hacer, los desafíos son diversos. Hoy los intereses económicos, incluso de corporaciones privadas con capacidad financiera mayor al Producto Bruto de países, presionan en algunas ocasiones sobre el normal desarrollo de las administraciones estatales. A ello debemos enfrentarlo con una sociedad justa que alcance los niveles óptimos de dignidad social y tenga la instrucción cultural suficiente que nos blinde de ese flagelo. Debemos contar además con dispositivos institucionales modernos y ágiles
que sean realmente eficaces para controlar el manejo de los recursos y garantizar que las decisiones del Estado no sean bajo la presión de los intereses económicos, evitando realmente una invasión a la soberanía de los gobiernos. En definitiva, todo eso se construye abonando cada vez más la idea y necesidad de contar con un fuerte Estado de Derecho. Creo que en ese sentido que venimos haciendo un esfuerzo y transitando el camino correcto. Queremos felicitar a los organizadores de este evento, a quienes harán las exposiciones del tema, la publicación de esta obra que da la posibilidad, además de la lectura de estos materiales, de la divulgación y reflexión en estos temas que son temas siempre actuales, y también felicitar a la Junta de Transparencia y Ética Pública por la labor que está desarrollando. Muchas gracias a todos. Bien, quería comentarles antes de introducir a quienes harán el análisis del libro, que la Junta de Transparencia y Ética Pública es un organismo muy joven, en etapa todavía infantil del Estado uruguayo. Nació por una ley aprobada en el año 1998 y encontró las condiciones para comenzar a actuar en el año 2000. Sus miembros, que son 3, actúan durante 5 años, de manera que a la altura del siglo en que estamos, ha habido 2 integraciones de la Junta que han completado sus ciclos, y esta en la que estamos el doctor José Pedro Montero Traibel, el doctor Carlos Suárez de Lima y yo, está transcurriendo su 2º año de actividad. Al analizar los cometidos que el legislador le ha ido dando en forma progresivamente creciente a la Junta, sobresalen algunos que les voy a mencionar solamente para ubicar esta iniciativa de presentar publicaciones a la consideración de la academia, del sector de la clase política y de la población uruguaya. La primera de esas funciones es la de asistir a la justicia penal cuando ésta lo demande para actuar con carácter de peritos en casos de delitos contra la hacienda pública o la economía del país. La segunda es asesorar a la administración pública en lo que tiene que ver con el cumplimiento en el Estado de las normas de conducta del funcionario público. La tercera es mantener y gestionar un registro de declaraciones juradas de alrededor de 12.000 funcionarios públicos que son determinados por la ley, que deben ser entregados 30 días después de su ingreso y con una frecuencia de 2 años mientras permanecen en el cargo. La tercera, que cobra particular importancia en el momento actual a los ojos de esta dirección colectiva de la Junta, es aquella que tiene que ver con enfatizar los mecanismos de prevención del uso indebido del poder o de la función pública a través de la formación de los funcionarios públicos. Y en ese sentido se llevan adelante actividades de capacitación del funcionariado público en todos los organismos del Estado que lo demandan y en todo el territorio nacional. Algunas se realizan en colaboración con la Escuela Nacional de Administración, otras se realizan en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras en convenios con los distintos organismos que quieren enfatizar la capacitación de sus funcionarios. El quinto cometido que quiero destacar en el día de hoy es atender los compromisos que tiene el país en el ámbito de 2 convenciones internacionales contra la corrupción. La Convención Interamericana que el país suscribió en el ámbito de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita en el ámbito de las Naciones Unidas. Es en el área de capacitación y difusión donde la Junta sitúa sus actividades y sus iniciativas de publicación. Y las publicaciones se están haciendo
eligiendo determinadas áreas del conocimiento aún no bien desarrolladas, aún en la frontera del conocimiento, a los efectos de entregarla, como ya decía, al sector académico, al sector político, al sector ciudadano, pero fundamentalmente a los investigadores jóvenes del área del derecho del país, que a nuestro juicio tienen aquí un área para el desarrollo de conocimiento particularmente importante para la función de prevención de la corrupción en el ámbito público. Así surgió la realización de esta jornada conmemorativa del Día Internacional de la Corrupción en diciembre del año 2011, y así la Junta le pidió a destacados juristas o funcionarios del Estado que presentaran sus experiencias y sus contribuciones, las cuales se recogieron en este libro que ahora van a comentar la fiscal Mónica Ferrero y el director de Derechos Humanos del MEC, Javier Miranda. Si es tan amable de comenzar, le cedo la palabra a la fiscal Ferrero. Buenas tardes a todos. Como le dije hoy a la decana, me siento como en mi casa porque fui funcionaria de esta facultad durante muchísimos años y trabajando en ella fue como forjé primero mi profesión de abogada y después seguidamente los diferentes cursos que he hecho durante mi carrera. Así que cuando vi a Dora, que también fue mi profesora, dije que me sentía realmente bien, muy cerquita de acá y trabajando con Chelsea Vidar durante muchísimos años. Cuando me ofrecieron esta invitación, en primer momento dudé porque dije, en primer lugar, a diferencia del doctor Díaz, que expuso en la anterior charla sobre estos temas de corrupción, él mismo estaba de jerarca de los fiscales y alejado de la actividad en cuanto al ejercicio en sí de investigación del delito de corrupción. Para mí se me hacía mucho más complicado por el hecho de las investigaciones que tengo a cargo, de las que tuve y las de las que puedo tener a futuro, de algunas que tengo ahí en manos. Tuve el mayor caso de corrupción del Uruguay, como es sabido, de corrupción institucionalizada, y me siento en cada una de las partes de los diferentes actores que expusieron sobre la corrupción un poco identificada para cerrar, como le decía Yarzábal hace unos momentos, con la frase del presidente de la República, realmente válida cuando dice que en estos temas a veces uno se tiene que sentir como Quijote, solo y luchar muchas veces sin esperar nada a cambio, nada. Las investigaciones de corrupción son realmente largas, engorrosas, delicadas y sobre la carga del fiscal, y todos mis colegas que están acá lo sabemos porque más de uno ha tenido algún caso de corrupción. Llevan un tiempo realmente de dedicación enorme, pero uno cuando las termina siente la satisfacción del deber cumplido, no espera aplausos porque uno cumple una función. Y por ende, en este libro, sinceramente cuando lo leí, sentí el apoyo de otras personas que están en este estilo de llevar al país y sacarlo adelante y encauzar el tema de la corrupción y llevar a perfeccionarlo, porque desde que se creó la Junta de Ética y Transparencia, y fui, y lo digo con orgullo, la primera que aplicó el tema de las declaraciones juradas a un caso que nos permitió enjuiciar a un comisario, sucesivamente he tenido así, sin ninguna duda, un apoyo incondicional de parte de ustedes cuando se les ha pedido el informe correspondiente para diferentes causas. Muchos piensan que simplemente la Junta cumple un papel, digamos, formal enviándonos las actas de las declaraciones juradas. Y no es así porque se olvidan del articulado primario de la ley que a ustedes les establece, como recién lo resaltaba el presidente Yarzábal, la posibilidad de darnos un informe y de tener una guía, no
la definición del caso, pero sí una guía, y es importante. Es importante por lo que yo, cuando comencé a hablar, decía en la soledad de estos casos en los que uno tiene que bregar cuando se investiga la corrupción. La parte de cooperación está excelentemente tratada, excelentemente tratada. Almagro, en general, haciendo ver las dificultades que se tienen en el contexto internacional cuando el Uruguay aprueba las convenciones y después, llevadas al llano para el ejercicio profesional, ciertamente a veces con temor no se aplican, o cuando se aplican, como él mismo señala allí, habría que tener mayormente y excepcionalmente cuidado del costo que le puede llevar al país no hacerlo. Y Piera, cuando lo hace y trata todo el tema de los tratados y hace especial hincapié en la advertencia al Uruguay, yo lo traspolo a la actividad, por eso acepté especialmente la venida acá para decirles que cuando uno ejerce la investigación y le vienen exhortos internacionales por delitos de corrupción, tiene que tener la mirada ancha y amplia y ahí tiene que acudir a los tratados internacionales, porque muchas veces la figura delictiva está tipificada de diferente forma que en el tratado, pero si Uruguay firmó el compromiso y el tratado internacional debe respetarlo. Y Uruguay fue más allá y hoy por hoy, con la ley 18494 y la creación de los juzgados de crimen organizado, como lo señaló el doctor Díaz, en el trabajo que excelentemente hace sobre el análisis del grupo criminal y cómo ha avanzado en el tema de la corrupción, la ley que referí, la 18494, en su artículo 11, establece que el Estado debe extraditar en los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque hace una remisión en el caso del delito de lavado de activos, y el delito de lavado de activos como antecedente, uno de ellos, de los 22 delitos o 23 tipificados, está los delitos contra la administración pública. Con lo cual, a Uruguay le allana el camino en materia de extradición. Y lo hemos aplicado, y hay una sentencia reciente de un tribunal penal del Uruguay que en el caso de un desfalco muy grande en un país de Europa, lo aplicó y se zanjó la barrera que había en la distinta tipificación del ilícito de peculado. En este caso era un peculado. Pero también hemos tenido la experiencia en soborno internacional. Con lo cual, la parte que analiza Almagro en este libro y la parte que en detalle hace referencia a Pérez Piera, es así, aparte de transcribir las convenciones, es así, es derecho interno, el operador del derecho tiene que tenerlo y el abogado cuando ejerce su función, de muchos que debe haber aquí en este auditorio, poder hacer uso de esas herramientas, y en el libro las tiene absolutamente todas, porque se hace un paneo en el análisis y no solamente se habla de del combatir la corrupción por parte de un grupo criminal organizado por el tema del lavado, sino que se hace también mención al tema de los tratados internacionales. Y yo no quiero aburrirlos porque ¿quién soy yo para criticar personas tan dignas que han tratado el tema con tanta solvencia? Pero sinceramente me encantó, pienso citarlo en algunos dictámenes, y no es por pasarle la mano a mi jerarca, hace una muy buena referencia a él porque justo habíamos tratado un tema muy delicado de una ex juez, pero también yo he tenido otros temas muy delicados de corrupción y por mi función me ha tocado también ver la parte de la ética en la parte de la corrupción, porque todos nos hemos acá, y a lo largo de lo que yo he venido presenciando del análisis del tema de la corrupción, nos hemos concentrado mucho en el tema de la corrupción y muy soslayadamente por encima hemos hablado de la ética. Y Yarzábal, tú lo hablas y está muy bien. Y a mí me ha tocado en mis casos como profesional no solamente
porque he tenido, no sé si por haber estudiado Derecho Administrativo en esta casa y haber sido docente en esta casa, aparte de funcionaria y haberme recibido aquí, muchos casos referidos a la ética. Y vaya qué importante que es, porque no nos podemos olvidar del Decreto 30 y no nos podemos olvidar de esa enorme labor que tú estás haciendo de transmitirle a los funcionarios públicos sus deberes éticos en su función, al punto que cuando yo integraba los tribunales de concurso para el Ministerio Público, a los funcionarios administrativos, y acá tengo colegas que integraron conmigo, les costaba entender de por qué se le ponía como una de las preguntas las materias referidas a este tema de ética y de los delitos que podrían cometer los funcionarios públicos en su función, los delitos contra la administración pública. Y deberían saberlo. Y así como la policía analiza qué materia darles para reinstruir a sus policías a futuro, los funcionarios públicos en la labor que tú estás haciendo es muy importante porque hay que reinstruirlos en la función día a día. Es un flagelo la corrupción enorme en todas las investigaciones de crimen organizado, y no me dejan mentir el doctor Díaz que está presente. Generalmente un delito de trata de personas, como es un delito transnacional, o un delito de prostitución infantil, hasta en ese punto que parecería que no, generalmente está acompañado por un delito contra la corrupción pública. En los últimos operativos de trata, de operaciones enormes de trata de personas que hemos tenido, y que cada investigación lleva muchísimo tiempo, armar el caso, seguirlo, estudiarlo, con las herramientas que ahora brevemente le voy a comentar, siempre se detecta la corrupción en algún funcionario infiel que permite a esa organización avanzar en esa actividad delictiva. Entonces, si nosotros, de algún modo, cada uno dentro de su función, entiende que puede aportar algo, a mí me gustaría que se instaurara una línea, así como, no digo de denuncias, pero en una manera, una forma de que se haga saber a la Junta de Ética y Transparencia las inquietudes o de cómo investigar, por el simple hecho que yo, cuando tomé la denuncia de corrupción institucionalizada de este país, me llegó por una anónima. Y tuvo totalmente éxito en sus conclusiones, y lo digo con seguridad porque ya hay gente procesada y porque se utilizó una herramienta novedosa, dirán algunos, importantísima para investigar el delito, lo digo yo con propiedad, que fue la del colaborador. Porque estas herramientas nuevas para nuestra sociedad, que pueden ser miradas de pronto hasta con recelo, si son bien utilizadas por un operador capacitado y que tiene bien a cabalidad establecido e internalizado cuando hace una investigación los derechos humanos, de los que se va a encargar seguramente el compañero Miranda de decirlo, no tiene problemas, no tiene ningún problema en aplicar la técnica. Uno tiene, respetando el proceso y los derechos del indagado y de las demás personas que se van a suceder en ese proceso penal, no va a tener problemas de ninguna naturaleza. Las escuchas han sido utilizadas con moderación, siempre a pedido fiscal, y el Instituto del Colaborador, del cual yo he utilizado para estas investigaciones de corrupción, y no me quedo solo en esa más grande, he tenido varias, incluida una del MEC, han sido exitosas, sumamente exitosas. Y han llevado a personas que de pronto, con recelo miran el instituto, asesorados por sus abogados, han logrado desentrañar verdaderas organizaciones. Así que no los quiero cansar, pero cuando tengan en sus manos el libro, me van a dar la razón porque tienen los abogados las normas internacionales incorporadas, que son como el ABC para el análisis del tema de corrupción, y aparte tienen una visión certera de cada uno de los actores
de cómo ven la corrupción y cómo aspiran a combatirla. Desde mi punto de vista como operador del derecho, uno tampoco tiene que, digamos, cuando tiene en sus manos una denuncia de corrupción, yo lamento usar este término, pero lo voy a utilizar, encarnizarse. Uno tiene que ser, a pesar de que es la parte acusadora, totalmente objetivo en la denuncia cuando tienen un caso de corrupción, por el daño y las consecuencias que puede traer si esa denuncia de corrupción no prospera. No va la vida solo de la persona que uno está indagando por un hecho de corrupción, sino la de toda su familia detrás, sus hijos, que es el mayor legado, pienso que para todos los que estamos acá, de la persona, sino todo su entorno. Entonces, cuando uno tiene una denuncia de corrupción, hay que ser muy cuidadoso. Y mi estilo en investigar siempre ha sido, respeto mucho la labor de la prensa, pero mi estilo ha sido siempre para el adentro. Para el afuera hay otras personas que pueden hacerlo, pero para hablar, hablo por mis dictámenes y para investigar la corrupción lo hago en silencio. Muchísimas gracias. La Junta agradece muy especialmente a la doctora Mónica Ferrero sus comentarios sobre el libro. Yo quisiera señalarles que esta obra está organizada en 4 secciones fundamentales. Una primera, en la cual el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro, hace consideraciones sobre el compromiso de Uruguay contra la corrupción en el ámbito internacional. La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en aquel momento, la ingeniera María Simón, señala los desafíos que el Estado enfrenta en el ámbito de la corrupción, y el doctor José Pedro Montero Traibel presenta los cometidos y funciones de la Junta de Transparencia y Ética Pública. En la segunda sección se abren las puertas a los especialistas para que contribuyan con sus conocimientos y sus experiencias, y el primero que lo hace es el doctor Adolfo Pérez Piera, que analiza la corrupción, el marco internacional y la postura uruguaya. El segundo es el licenciado Carlos Díaz Fraga, quien plantea y describe el sistema antilavado de activos en el Uruguay. Y el tercero es el doctor Jorge Díaz, en aquel entonces juez especializado en crimen organizado, que comenta el poder de corrupción de las organizaciones criminales. Cierra la obra un discurso del presidente de la República, don José Mujica, quien analiza su visión desde la jefatura del Estado del fenómeno de la corrupción. También quiero comentarles, antes de cederle la palabra al doctor Miranda, que esta Junta recibió un organismo en pleno desarrollo y que tenía entre sus distintas líneas estratégicas la profundización de la actividad preventiva de la Junta para ubicarse correctamente dentro de los órganos de control de la corrupción que el Estado uruguayo tiene, que son muchos, y para hacer más eficiente su funcionamiento. Y en ese sentido, la Junta, integrada por la escribana Beatriz Pereira de Polito y los doctores Adolfo Pérez Piera y Carlos Suárez de Lima, que nos ha acompañado en las 2 últimas juntas, le dio especial énfasis a la formación y a la capacitación del funcionariado. Nosotros 3 y los funcionarios de la Junta lo que hemos hecho es profundizar esa línea, fortalecerla, porque estamos convencidos de que el cuerpo de conocimientos es muy complejo, está muy disperso, lo manejan solo los especialistas y es necesario proporcionar al funcionariado los elementos de principio y de procedimiento que les van a permitir actuar correctamente en la función pública. Aquí no se trata de forzar las actitudes críticas sobre el funcionariado público, sino de darle instrumentos para que se desenvuelva de la manera más correcta posible.
Estoy enfocando una actividad en el marco de una política de desarrollo de una sociedad con respeto integral de los derechos humanos. Y esta última visión es la que la Junta entiende que es de particular importancia para analizar este libro, y por eso le ha pedido la colaboración al doctor Javier Miranda, a quien le cedemos la palabra. Gracias, buenas tardes. Permítanme en primer lugar traer los saludos del Ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, que por segunda oportunidad en el día de hoy ha tenido que ir al Parlamento a rendir cuentas, como corresponde a una comisión. Pero me pidió especialmente el Ministro que transmitiera los saludos a los miembros de la Junta y a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación, realmente la quiero agradecer. Decir que es un honor a veces suena un poco engolado. Uno tiende a hablar en papel florete, ya no se usa, pero tiene eso de hablar en papel florete. Pero tiene una cierta calidez, no todos los presentes lo saben, con algunos de los miembros de la Junta me unen algunos lazos de afecto importantes, por historias familiares compartidas que uno va heredando y viviéndolas juntos, y se encuentra en los caminos, por profesores que uno conocía en letra de molde, y le pescaban la teoría de Micheli que uno nunca había entendido, y entonces en algún momento aquel lomo del libro tiene cara, tiene rostro, tiene gesto, tiene afecto. Entonces, es realmente un gusto, sinceramente lo digo. El aceptar la invitación también es una expresión de un compromiso político y de un compromiso de fuerte respaldo a la labor de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Soy un director político de un ministerio de este Estado. La presencia aquí no es solo a título individual, sino también con carácter institucional, que demuestra que quiere expresar el compromiso del Ministerio de Educación y Cultura con la labor que lleva adelante la Junta, más allá de la dependencia administrativa de la propia Junta, y seguramente con eso culmine estas reflexiones. Por suerte, la doctora Mónica Ferrero y el presidente Yarzábal me ahorran de tener que extenderme sobre el libro, que, bueno, yo a veces le digo cuando le ponen a uno los PowerPoint esos y le leen lo que es el PowerPoint, dicen, pero yo ya aprendí a leer, no me diga lo que está aquí escrito, que yo ya sé leer por las mías, no me lea lo que está ahí. Entonces, léanlo, como dice Caumón en las clases. Quiero solamente destacar que, además de los trabajos de los expertos que recoge el libro, yo creo que el apéndice normativo es bien importante. No son conocidas, no tienen una amplia difusión la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Convención americana que fue adoptada en una conferencia especializada en Caracas en marzo del 96, que está en vigor desde el año 97, conforme a lo que dispone el artículo 25 de la propia Convención, que Uruguay depositó el instrumento de ratificación el 28 de octubre del 98, previa aprobación por la Ley 17.008, publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre del 98. Y la Convención de Naciones Unidas, suscripta en Mérida, México, el 31 de octubre de 2003, aprobada por el Parlamento uruguayo, por la Ley 18.056, y ratificada por el Estado uruguayo el 10 de enero del 2007. ¿Por qué dar estos datos? No por erudición. Soy un poco moroso, pero deliberadamente moroso. Los tratados internacionales de los que el Estado es parte no son leyes en nuestro país. Las leyes, el texto legal, lo que hace es cumplir uno de los eslabones del proceso complejo de formación de voluntad del Estado. La Convención entra en vigor de acuerdo a lo que el propio tratado dice. El acto de ratificación del Estado no es la ley aprobatoria del Parlamento. Es el depósito, generalmente el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión. Esto lo digo, no es irrelevante. No es irrelevante porque de eso depende la jerarquía que se le otorgue a los tratados internacionales como derecho vigente en el Uruguay. No es inocente lo que estoy diciendo. Viene a colación con temas que hoy están en debate en nuestro país y fuertemente. El sistema de aprobación de los tratados en el país
marca la jerarquía del tratado, o por lo menos marca la jerarquía que no es. El acto legislativo es un acto de aprobación que conforma la voluntad del Estado, pero es un acto dentro de un acto complejo de expresión de la voluntad del Estado. Esto va a tener repercusiones, particularmente en materia de derechos humanos, por la incidencia del artículo 72 de la Constitución, que establece cuáles son los derechos fundamentales no enumerados previamente y que integran de todas maneras la Carta, con alguna interpretación naturalista que sin duda no voy a compartir, pero es lo de menos en este minuto. Este repaso que hice de qué momento se suscribió el tratado, en qué momento se dictó la ley aprobatoria, en qué momento se depositó el instrumento de ratificación, tiene por fin poner de manifiesto cómo se conforma la voluntad y, en consecuencia, cómo el tratado se convierte en derecho vigente, primero en derecho válido y luego, en todo caso, en términos sociológicos, en derecho vigente en el Uruguay. En realidad, la presentación del libro es una excusa para plantear, en este caso, dos enfoques que me parece que vale la pena reafirmar en el intercambio de ideas que podamos provocar. Primero, la lucha contra la corrupción, a partir del título del libro. Y el segundo tema es el de la promoción de la transparencia, de la gestión del Estado y de la ejecución de políticas públicas. Y esto tomando prestado, o como excusa, el nombre de la Junta, Junta de Transparencia y Ética Pública. No me voy a meter con la ética pública, me provocaba lo que decía la doctora Ferrero recién. Yo creo que ahí hay una discusión que puede ser interesante, si es que efectivamente esto es un problema de ética, ¿sí?, o de normas morales. Aquellos que sostenemos el pluralismo ético, esto de la transformación de la ética en norma vinculante nos genera algún problema. Pero no voy a entrar en eso, creo que valdría la pena en algún momento, y prometo entrar en esa discusión en algún momento que realmente me apasiona, tiene que ver con discusiones éticas. Pero sí me interesa el nombre de la Junta como Junta de Transparencia por las implicaciones que tiene en materia de derechos humanos. Esto es, en definitiva, estos dos aspectos, el de la lucha contra la corrupción y el de la promoción de la transparencia, en clave de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, ese es mi métier, y en consecuencia el vínculo que esto tiene con los derechos humanos y la democracia. Un primer aspecto entonces que me interesa destacar es el tema de la relación corrupción, derechos humanos y democracia. La ley 17.060, publicada en el Diario Oficial el 8 de enero del 99, destaco la publicación en el Diario Oficial porque, otra vez, el problema de la validez y vigencia de las leyes en el derecho dependen de su fecha de publicación, no únicamente de su sanción en el Poder Legislativo o de su promulgación por el Poder Ejecutivo. Las leyes deben ser públicas, deben ser publicadas para que rijan. Esta ley, la 17.060, que de alguna manera da cumplimiento a algunas de las obligaciones que el Estado ha asumido al ratificar tratados internacionales, se titula "Díctanse normas referidas al uso indebido del poder público", y entre paréntesis, corrupción. Y acá, como lo hizo aquel 9 de diciembre de 2011, el entonces presidente de la Junta, profesor Montero Traibel, quiero destacar la definición de corrupción que tiene el nomen juris de la ley, pero que además realiza el artículo 3º. La corrupción como uso indebido del poder público o la función pública. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción es la lucha para controlar el ejercicio de un poder, en el caso, el poder público. En democracia no existen poderes ilimitados, no existen poderes no sujetos a contralor, ni poderes institucionales, más allá de las discusiones que en este momento podemos tener. Todos los poderes del Estado están sometidos al contralor público, todos. Pero ningún poder, ni siquiera los poderes, cuando son atributos jurídicos, adscripciones por normas jurídicas, son ilimitados, siempre están controlados. Esa es la clave de la democracia. La clave de la democracia está
en el control recíproco de los poderes. Insisto, no solo Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, todos los poderes del Estado. El poder del funcionario público. Todos los poderes están limitados y controlados. La lucha contra la corrupción, entonces, implica, a partir de la definición del artículo 3 de la 17.060 y del propio nomen iuris de la ley, la lucha contra la corrupción implica el control del ejercicio de todo poder público. El uso indebido de ese poder es actuar fuera de los límites y sin control. Y eso implica un menoscabo de la democracia. La ausencia de límites a los poderes y de contralor de los poderes recoge aquello que Ferraioli mencionaba en algunos de sus trabajos de los poderes salvajes, los poderes sin control. Y en consecuencia, ese actuar fuera de los límites y sin control es un menoscabo al Estado. Lo miro a los politólogos. El Estado es un artificio moderno, no es un hecho natural, es una creación humana artificial de la modernidad. Como toda creación humana, necesita una justificación. Sostengo, postulo, por supuesto que no solo, esto porque lo leí en algún otro lado. La justificación, la razón de ser de este artificio moderno que llamamos Estado, es la realización de los derechos fundamentales de las personas. Aquello que justifica el Leviatán es la realización de los derechos fundamentales de las personas. Toda la tradición ilustrada y utilitarista justifica el artificio del Estado en estos términos. Por lo tanto, el acto de corrupción, en tanto abuso del poder público, que supone menoscabo para el Estado, implica un ataque a la razón justificativa del Estado, la realización de los derechos fundamentales. Y allí una línea de nexo importante, densa, de la corrupción y los derechos humanos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque me importa plantear radicalmente en términos de la raíz del problema de la corrupción. Desde luego, que es un problema, sin duda, para el funcionamiento del Estado, y seguramente, y en mucha más de una ocasión, la corrupción es un problema en términos de la economía del Estado, ¿sí? de los dineros públicos que el Estado destina a la realización de las políticas públicas, desde ya. Y hay que atacarlo en ese sentido. Pero no es solo eso, hay más atrás de esto. No es solo un problema de que me metieron la mano en el bolsillo y me sacaron dinero que está destinado a las políticas sociales, ¿sí? Al desarrollo. Lo que está en juego es los límites de los poderes del Estado, el control de los poderes del Estado y la vulneración, en definitiva, de la razón justificativa del Estado como realización de los derechos fundamentales de los habitantes bajo la jurisdicción. Ello es lo que entiendo yo, y acá miro a algunos penalistas, justifica que el Estado utilice el recurso último para la sanción, que es el derecho penal. El derecho penal, la sanción penal, otra vez, necesaria de justificación, necesitada de justificación, es la última ratio de aplicación del poder del Estado para la sanción de una conducta, la última. Pero es que la vinculación entre el fenómeno de la conducta delictiva corrupta con la vulneración de derechos fundamentales es lo que justifica la utilización del mecanismo más violento, más difícil de justificar, que necesita mayor carga argumentativa para justificar, que es el derecho penal. No menor en la perspectiva del poder punitivo, en tanto poder en el sistema democrático, también esté sometido a límites y contralor. Y esta es la contracara de la lucha contra la corrupción que mencionaba el doctor Yarzábal recién. También aquí
están en juego derechos fundamentales, como decía la doctora Mónica Ferrero, también de los indagados. El difícil equilibrio entre la acción del poder punitivo del Estado, que reacciona frente al fenómeno de la corrupción, que corroe su estructura de justificación básica, pero que también este ejercicio de poder punitivo aparece limitado por los derechos de los indagados, de los encausados, de las personas implicadas en estos juegos. En la lucha contra la corrupción no todo vale. También esta aparece limitada por el respeto y aún por la promoción de los derechos fundamentales. Libertad, debido proceso, acceso, mediante el tribunal, etc. Garantías primarias y secundarias en el proceso penal. La segunda apostilla que quería compartir: transparencia, democracia y derechos fundamentales. Ya no lucha contra la corrupción. Y aquí es donde recojo el nombre de la Junta. No solo se trata de combatir las violaciones. Ese es un punto, ese es un principio necesario, pero no suficiente. Se trata también de prevenir las violaciones. Este es un segundo paso, necesario, tampoco suficiente. Un paso más. Se trata también de promover la realización de los derechos de las personas. Esto que lo digo en clave de derechos humanos reiteradamente, creo que es aplicable en lo que tiene que ver con la tarea de promoción de la transparencia. No solo combatir la corrupción, no solo prevenir la corrupción, que por supuesto hay que hacerlo, además promover la transparencia. Ahora sí, en estos tres pasos, necesarios y suficientes. La transparencia para prevenir y además, como deber, como responsabilidad, el ejercicio del poder público. La transparencia como deber y responsabilidad de promover el ejercicio del poder público promueve la participación de la gente e involucra en la deliberación, en la ejecución de las políticas públicas a la población. Este es el sentido de ese eslogan que hemos trillado y manoseado los activistas de los derechos humanos. Este es el sentido de esa expresión, políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y quiero destacar por lo menos tres caracteres importantes. Control social de las políticas, como lo establece además la propia Ley 17.060 en el capítulo 5. Control social de las políticas públicas. La transparencia permite el control social. Pero además la transparencia y las políticas de transparencia y de información permiten que la población, los habitantes, recojan la información necesaria para la formación de la opinión, de su opinión, en cuanto a la res pública, a la cosa pública. Y rendición de cuentas de los funcionarios, en términos de accountability, no de gasté tanto y me ahorré tanto, sino rendición de cuentas de qué hacemos cada uno de nosotros desde el poder del Estado con ese poder que la población nos ha dado. Rendimos cuenta, decimos qué hemos hecho y en qué sentido. Yo creo que es central en este sentido la perspectiva de la transparencia. Insisto, no solo luchar contra la corrupción, promover la transparencia. Esto permite además la apropiación en términos de ciudadanía ahora sociológicos y no en términos de ciudadanía jurídico, la apropiación, el involucramiento de la ciudadanía en la cosa pública. Volverle a devolver la centralidad a la política en la conducción de la cuestión pública. Quiero concluir con un colofón que tiene que ver con la institucionalidad. Si en Uruguay estamos dispuestos a dar una lucha franca contra la corrupción, y creo que hay una fuerte decisión política en ese sentido, si estamos dispuestos, como opción de Estado, a promover la transparencia, a promover la información a la población, a llamar a la participación informada de la población, para eso tenemos que dar
las herramientas institucionales adecuadas. La Junta de Transparencia y Ética Pública tiene autonomía técnica, sin duda, y es absolutamente necesaria. Pero otra vez, tal vez, y se planteaba en la reunión del 9 de diciembre de 2011, no sea suficiente. La Junta de Transparencia y Ética Pública depende orgánicamente del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Es ese el lugar institucional que debiera tener una Junta que no solo combate la corrupción y asesora, sino que promueve la transparencia? No debiéramos, y no soy inocente, lo estoy diciendo con toda la pega, sé que hay iniciativas en ese sentido, en todo caso vengo a refrendarlas. No tenemos que pensar en mayores niveles de autonomía para que efectivamente los grados de contralor sean eficientes, pero además para que el control de quien nos controla sea eficiente y quien nos controla además esté sujeto a control. Por otra parte, esa mayor autonomía institucional seguramente genere otro efecto que a mí me parece fundamental, que es la mayor visibilidad de los órganos de Contralor, la mayor presencia pública. Y vuelvo a destacar el segundo de las apostillas que planteaba, el de la transparencia. La transparencia exige hacer transparente, pero también exige promover la transparencia, promover el acceso a la información de la población, promover el empoderamiento de la población, palabra del desnable que han traído los politólogos, sí, yo no soy culpa de ustedes, del inglés. Pero efectivamente, el mayor grado de autonomía institucional seguramente le pueda dar a esa institución mayor presencia pública y de esa manera también promover la transparencia y, insisto, no solo el combate contra la corrupción, sino estar promoviendo los valores de transparencia, de empoderamiento, de participación. Eso es lo que quería transmitirles y les agradezco sinceramente la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Miranda. Para terminar, quiero hacerles un anuncio y presentarles una solicitud. El anuncio tiene que ver con que aquellos de ustedes que lo deseen podrán retirar un libro a la salida de esta sesión. Les pediríamos que en caso de hacerlo, completen un formulario que se les va a presentar a los efectos de facilitar la labor de difusión futura de la Junta cuando envíe, suprimirlos del listado. Y la solicitud es que una vez que hayan leído el libro, tengan a bien pensar en la posibilidad de hacer sus propios comentarios y hacérselos llegar a la Junta. Nosotros estamos empeñados en sostener esta línea editorial, queremos seguir contribuyendo a la creación de un área del conocimiento con futuras reuniones, investigaciones, foros, debates, y para orientar la realización de las próximas obras sería de particular importancia tener la visión que ella despierta en cada uno de los que hoy participaron en este evento. Escribiendo a secretaría@jutep.gub.ui, nosotros recibiríamos esos comentarios y los tendríamos en cuenta para la labor, el trabajo futuro. Muchísimas gracias y que les haya sido útil esta sesión. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.